título, ¿cierto? Haced esto en memoria de mí, el culto santo en la iglesia local, ¿cierto? Pues ahí cabría el culto santo en la iglesia bíblica local, pero pues estaba muy larga, entonces ahí el culto santo en la iglesia del Señor. Hoy nos corresponde esta exposición bien interesante que entra en el marco teológico de la eclesiología. Por eso les invito a que estén muy atentos, porque también aquí tenemos que reformarnos, ¿cierto? Aprendiendo de la palabra de Dios y de las virtudes de los hermanos en Corinto, pero también de los defectos de los hermanitos de Corinto. Aprendemos de ambas, ¿vale? ¿Cuál es nuestro contexto? Iglesia hermosa de Pradera. Como lo hemos venido trabajando, sabemos que esta carta, primera Corintios, la escribe el apóstol Pablo, ¿cierto?, a una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, por eso se llama Primera a los Corintios, ¿cierto? Y él la escribe inspirado por el Espíritu Santo, después de meditar, posiblemente, acerca de una carta que previamente él recibió, de la cual no tenemos conocimiento. Sabemos que recibió previamente una carta porque él lo dice aquí, ¿cierto? Previamente ustedes me han escrito, y posiblemente pasó un tiempo, él estuvo en oración, leyó la carta, los puntos que sus hermanos le exponen, porque está a la distancia, y responde por carta a la solicitud de sus hermanos miembros, los cuales él pastoreó durante 18 meses y ya no está con ellos, ¿no? Deja delegado al pastor Apolos como encargado, ¿cierto? Ahora, hemos revisado varios puntos que él ha venido desarrollando, pero en el caso particular del capítulo 11, el día de hoy, ¿cierto?, vamos a escudriñar precisamente del tema del culto, ¿cierto? El culto de la genuina iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué genuina iglesia? Porque hay congregaciones, hay asambleas o hay iglesias, la palabra iglesia significa asamblea, que no son en realidad genuinas congregaciones o redil del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son? No lo sé, ni siquiera quiero saber. Eso lo sabe el Señor. A nosotros nos corresponde mirarnos cada uno como iglesia local. Nosotros hoy aquí delante de la palabra, ¿cierto? La pregunta sería, bueno, ¿cómo estaremos delante de lo que vamos a exponer a continuación, ¿cierto? Aquí el Señor, usando al apóstol Pablo, llama a los hermanos de Corinto a que se santifiquen en sus reuniones. Ellos se reunían como lo hacemos nosotros hoy, pero las reuniones de ellos tenían algunos problemas, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo lo sabe porque se lo contaron, ¿cierto? Y por esa razón les habla. Y les pide que se santifiquen en sus cultos, en sus reuniones como iglesia, no solo en los cultos. Especialmente les está hablando de un momento determinante del culto cristiano, que es la cena del Señor. Hoy vamos a cenar no porque estemos tratando el tema, sino que cada primer domingo de la semana, del mes, nosotros cenamos, y vea que providencialmente coincidió, gloria a Dios. Ahora, note lo siguiente. Él está hablando especialmente, pues sí, de las reuniones, de los cultos, pero especialmente de la cena, ¿cierto? Y examina en ellos, como Corinto, examina 3 elementos determinantes de su culto. O sea, eso es lo que hace Pablo. Yo me imagino que él se sienta ahora al Señor y por el Espíritu Santo analiza, en función y en la iluminación del Espíritu Santo, analiza la iglesia de Corinto y encuentra dentro del culto como tal, él encuentra 3 situaciones puntuales, las cuales amorosamente les va a llamar la atención, ¿cierto? De hecho empieza diciéndoles, en este caso yo no los alabo, porque es que no lo dice así, pero se están dando garra, pero él les dice, no los alabo. Vamos a examinar esos 3 elementos determinantes que se deben mejorar como Corinto, ¿cierto? Y posiblemente como Pradera. Hoy el desarrollo va a tener la aplicación junta. ¿Listo? El primer elemento que el hermano, ya habiendo leído previamente,
El apóstol Pablo les invita a una primera situación. Les habla acerca de la perversión de la cena del Señor. Entonces, hay un culto de adoración, los hermanos se reúnen como iglesia y al tomar la cena hay un problema. Él les dice, está pervertida la cena de ustedes, hay una perversión en la cena del Señor. Los invito a que leamos despacio del 18 al 22. Mire lo que dice allí en su escritura, léanlo por favor, dice el 18, este primer punto. Les dice, en primer lugar, ¿sí ve que es primer punto? ¿Cierto? En primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, Corinto, he escuchado, que hay entre ustedes divisiones. Diga conmigo, divisiones. Y en parte lo creo. Me encanta que diga eso. Debe ser que conoce a algún exagerado por ahí. Pero en parte lo cree, ¿sí? En parte lo creo, verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, o sea, cuando ustedes se están reuniendo, eso no están cenando la cena del Señor. Verso 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y unos quedan con hambre, y otros llenos y además embriagados. Háganme el favor. Verso 22, pues ¿qué? Y aquí como está un poquito molesto. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Ojo que esto es clave. Menosprecian y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? Pues no los alabo. Aquí está el primer punto, hermanos. En la ciudad de Corinto y en la iglesia local de Corinto, dentro del culto y a la hora de cenar especialmente, hay una perversión, ¿cierto? Hay un malestar. Les dice claramente, cuando ustedes se reúnen como iglesia, veo que hay entre vosotros divisiones. Así empieza. Es decir, encuentra en ellos, en los de Corinto, una actitud que tienen en sus cultos de manera regular. Y es que se la pasan discutiendo y peleando. No sé si usted lo recuerda, pero en el capítulo 1 y en el capítulo 3 ya les había hablado del tema de la división. ¿Sí lo recuerdan? Que les había dicho, ustedes no se pueden poner de acuerdo, hacen cultos pero tienen subgrupos, de hecho con nombres propios. Algunos me siguen a mí, otros a Cefas y otros a Apolos. Esa es una división, una categoría de la división que ya él previamente trabajó en el capítulo 1 y en el capítulo 3, pero aquí les vuelve a hablar de división. ¿Por qué? Porque es otra categoría de división. ¿Cuál es esta categoría de división? La categoría de división que encontramos aquí es grave, porque es una división en el orden del clasismo. Es decir, hay una división social. La iglesia de Corinto no solo tenía subgrupos y preferencias por ciertos líderes de la iglesia, sino que se dividieron en clasismo, los ricos y los pobres. Y miren lo caspas que eran, perdonen el término, pero es que miren lo complicados que eran. Usted lo leyó ahí. Resulta ser que estaban tan divididos y eran tan clasistas que a la hora de tomar la cena, los hermanos que tenían recursos llevaban y comían y se deleitaban y aún se embriagaban y salían llenos y humillaban a los que no tenían, a los hermanos que eran pobres y que posiblemente asistían a la cena con el ánimo de ser uno con el Señor, claro que sí, pero también de comer. Había necesidad. Corinto era una iglesia mixta. Era una iglesia en donde habían personas con necesidades económicas y al mismo tiempo habían hermanos que tenían mucho. Y lo que está sucediendo acá, por eso les dice, yo no los alabo. Ustedes están divididos y no los alabo. De hecho, mire el verso 17 y 18, les dice, no los puedo felicitar, porque se reúnen, pero se reúnen para lo peor. Y en parte lo creo. Es decir,
el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo, molesto con la actitud clasista, porque es lo peor, o sea, esto ya es lo peor de lo peor. Si la primera categoría de división era grave, esto ya es lo más bajo, o sea, ¿cómo es posible? Él está asustado, yo creo, tal vez molesto, tal vez incómodo, y les dice, en el verso 18 y 19 les dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. A mí me parece maravilloso esto. ¿Por qué? Porque en medio de una adversidad encontró una virtud. Es decir, hay un problema de clasismo que es terrible, es lo más bajo que esté pasando esto. Pero les dice que es necesario que hayan disensiones. O sea, a pesar de que es terrible, es necesario que pasen. Es necesario que en la iglesia de Cristo no todo sea perfecto, sino que se susciten situaciones complejas que deben pasar, deben existir. Es decir, usted mira el verso 19. ¿Para qué es buena la situación adversa en este caso de la iglesia? ¿Por qué deben suscitarse situaciones adversas? Ahí lo dice. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí hay algo importante, mírenme por favor aquí. Hay algunas personas, hermanos, tal vez que interpretan esto como salvación, ¿no? Como que Pablo quiere decir, es necesario que hayan estas dificultades para que se vea quién es salvo y quién no es salvo. Pero si usted lo mira con hermenéutica, responsablemente, recuerde que la Reforma nosotros procuramos utilizar la hermenéutica, no encontramos que sea un pasaje que hable de salvación. ¿Por qué? Él les dice, aunque han caído en lo más bajo, ese clasismo espantoso, es necesario que pase para que se manifieste entre ustedes quienes son aprobados. Y ese aprobados, ojo con lo siguiente, si usted a la hora de estudiarlo, usted mira el griego, la palabra en griego original no dice aprobados, utiliza el término dokimos, que significa pasar por prueba. Aprobado o no aprobado, prueba o reprueba. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, que todos los hermanos en Corinto, son amados en el Señor, son verdaderos cristianos, genuinos, regenerados por gracia, y cuando se suscitan situaciones como estas que son necesarias, ahí se ve quién es más maduro y quién es menos maduro. La palabra doquinos significa pasar por prueba, es decir, que hay una prueba ahí, ¿cierto? Y algunos la pierden. Cuando usted le hacen una prueba, un examen, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Reprobar o aprobar. Es lo que les está diciendo. Aunque es terrible, es necesario que esto pase, porque yo como pastor me doy cuenta quiénes de ustedes, todos son hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero algunos están reprobándose en esta prueba. Es necesario que pasen las pruebas para que nos demos cuenta quién de la iglesia local es más maduro y quién es más clasista y más inmaduro, porque eso finalmente es pura inmadurez. A eso se refiere. Por eso volvemos al texto, les dice, esto es preciso, ¿cierto? Es preciso por esa situación. Aprendemos de esto que las disensiones, los conflictos en la iglesia, aunque son incómodos, no son meramente perjudiciales, porque aunque dañan inicialmente, también nos ayudan. Acuérdense que aquí está el aplicativo con la exposición, nos ayuda a poner en manifiesto quiénes de entre los hermanos son más maduros y quiénes necesitan madurar, quiénes necesitan todavía crecer, ¿cierto? Ahora bien, el punto céntrico de aquí del primer punto, valga la redundancia, el tema central de este primer punto es la cena del Señor. ¿Sí lo nota? Puntualmente a él le preocupa como apóstol todo el culto, pero puntualmente un momento del culto que es la cena del Señor. Entonces les dice en el verso 20, mírenlo en su Biblia, les dice, cuando pues os reunís, ¿cierto? Esto no es comer la cena del Señor. O sea, ellos
Ellos en realidad traen el pan, traen el vino, rezan las palabras, tal vez leen citan el pasaje, pero en realidad ellos de corazón no están haciendo nada. Porque la cena, hermanos amados, y de hecho ahí viene el segundo punto, ya voy para allá, pero él entra a explicarles lo que es la cena y ellos no la están haciendo, ¿cierto? No están cumpliendo el propósito, por eso les dice, ustedes se reúnen, pero eso no es comer la cena del Señor, sencillamente no lo están haciendo, ¿cierto? Con ese clasismo. Aquí hay un dato interesante, además importante, que de pronto nosotros no comprendemos, pero lo vamos a comprender a continuación. Resulta que la iglesia primitiva, no tengo claro en qué momento se perdió la costumbre, pero la iglesia primitiva, incluso antes de la iglesia primitiva, ¿cierto? La institución de la cena se estableció en la Pascua, y era una cena grande, en dos partes. La primera parte se comía sólido y se bebía, o sea, era una mesa en donde la iglesia consumía alimentos, era una cena con toda. Y hay una segunda parte de esa cena ágape, que es el partimiento de un trozo de pan y del vino. O sea, la cena del Señor se componía históricamente de esas dos partes. ¿Con qué ánimo, hermanos? El partimiento del pan y el vino con el ánimo de ser uno con el Señor, tener comunión y meditar en Él, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero la cena ágape, tal vez el pollito asado, la cuestión, todo esto, era para tener comunión entre nosotros, entre ellos como iglesia, y tener unidad. Desafortunadamente, por situaciones como las de Corinto, las iglesias cristianas históricamente han retirado y suprimido el ágape, cosa que en realidad deberíamos recuperar. O sea, la cena del Señor debería ser con un gran ágape, donde algunos hermanos cocinan y se van turnando, otros hacen esto y tal, y eso trae unidad, pero también trae conflictos, se lo hace uno. Eso sí se lo hace uno. Por eso muchos lo han suprimido. Pero, por eso usted entiende aquí, como así que algunos se embriagan y otros salen llenos y otros salen porque pues... No, pero esta es una parte de la cena, pero faltó el ágape. Y en el ágape, vuelvo a insistir, hermanos, lo que les había dicho antes, en ese momento del ágape, pues los cristianos, los hermanos de Corinto que tenían dinero, imagínense el nivel en donde estaban de división, para humillar, terrible. Es lo que les dice él, ¿no? Es que quieren, ¿cómo dice ahí? Claramente les dice, a modo de pregunta, ¿no? Les dice, y es que ustedes quieren menospreciar y avergonzar. Ese era el propósito de los que tenían recursos, terrible. Entonces yo traigo de ágape, yo traigo, no sé, pavo, yo qué sé, algo costoso y lo pongo en la mesa, pero menospreciando al hermano que no trae nada, y se llenaban ellos y no compartían. Entonces, qué división tan tremenda. Y recuerde que esto previamente se lo escribieron, es una queja de ellos. Pablo en la cena, apóstol, ¿qué hacemos? Mire, los que tienen traen pavito, fulanito de tal está llevando tal y no deja comer al otro, qué triste, y ahora no se quieren, se odian, se miran mal, y los hijos de tal. No, es que imagínense. Entonces aquí por eso les dice, él está preocupado, dice, terrible, ustedes ni están cenando, ni son uno, ni se aman, ni se quieren, aquí está terrible. Está grave. Verso 20, cuando reunís hay perversión porque no están ni cenando, en realidad no hay una cena. Y en el verso 21 les dice, léalo conmigo por favor, verso 21. Ahí está, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense esa cena tan una belleza. Ahora, los que son ricos de Corinto, ¿por qué hacen eso? Pues tienen casa. Si quieren comer y con opulencia, pues en la casa lo pueden hacer. Por eso les pregunta, ¿usted luego no tiene casa? Eso es una pregunta irónica, o sea, ¿por qué hace eso en realidad? ¿Y sabe por qué lo hace?
ahí les desnuda su corazón pecaminoso, porque quieren humillar, porque perfectamente si se quieren embriagar y si se quieren, está mal de hecho, y si se quieren englotonar, lo hubieran podido hacer en la casa, pero vienen y lo hacen acá en la iglesia, no sean así, o sea, ¿por qué son así? Es lo que Pablo les dice, les llama la atención, qué triste, además que era terrible porque los que no tenían, pues se iban con hambre, tanto física como espiritual. Ahí está tanto, ¿cierto? Puro, de amor, de mirar. ¿Recuerdan la fotografía que yo les decía el culto pasado? Como cuando uno mira una fotografía de un ser querido y recuerda a ese ser querido que no está ahí en la foto, pero esa imagen me lleva a pensar y a meditar en el amor que tengo. Y eso es la cena, una fotografía. Es un momento para recordar el amor por mi Señor y no para andar sacando mi estrato superior o conflictuando o estando en divisiones. Ahora, es terrible por esa razón. Los hermanos de Corinto perdieron el propósito de la cena que se les había enseñado y perdieron el culto. O sea, eran estas personas que juiciosamente se congregaban. Eso hay que aplaudirle a Corinto. No eran intermitentes, ellos se congregaban con disciplina. El problema de ellos no era la intermitencia o la inasistencia a la iglesia local. El problema de ellos era dentro del ejercicio eclesial. Algunos no se hablaban, otros no se saludaban, otros no se despedían, otros ni se saben el nombre de los otros. Terrible. Imagínese usted vivir en una casa y no saber cómo le llaman con el que usted comparte el baño, yo qué sé, la cocina, los alimentos. ¿Cómo es que se llaman, hermano? No, ahí hay que examinar. Y esto les está pasando a Corinto, no sé, puede ser que nos esté pasando a nosotros, y sería grave porque somos una iglesia pequeñita, ¿cierto? No es la idea del Señor que no se conozcan los miembros. Mire que la analogía que usa la Biblia del cuerpo es preciosa. El dedo meñique conoce al dedo meñique del pie, porque están unidos, ¿cierto? Y por ellos pasa la vida, el torrente sanguíneo por ambos. Y la iglesia debería estar así. Eso de que yo no conozco al otro, y la verdad ni me importa cómo se llamen, eso es una actitud que está en los hermanos de Corinto y que tiene que ser mejorada. ¿Cómo se les ocurre tomar la cena y querer tener unidad cuando ni les importan las tragedias o las situaciones de los demás? Ni siquiera el nombre les interesa aprenderse. Ahora, ellos no tenían WhatsApp, pero si lo tuvieran, estoy seguro que él les diría: ¿y por qué se salió de WhatsApp y se bloqueó? ¿Por qué bloqueó? ¿Por qué no es uno? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa actitud orgullosa? Y aquí entra al aplicativo, aquí se hace determinante, hermanos, dos cosas. La que estamos mencionando, cambiar de actitud frente a esa superioridad, de pronto no de clase, de pronto sí. ¿Será que es que vivimos en un mejor barrio? Bueno, no sé, o qué es lo que pasa. Y no importa donde el Señor te haya permitido vivir, aquí debemos tener amor. Y lo segundo importante aplicativo aquí, hermanos, el propósito de la cena del Señor. Miren, todos cuando cenemos, en amor los unos con los otros, también meditando en Cristo Jesús. Mediten en esto. La iglesia debe aprender a meditar en el Señor cuando toma la cena, ¿cierto? Hay mucho involucrado aquí. Aquí, mire, doctrina de la propiciación. Eso es lo que debemos meditar. Cuando tomo el pan y el vino, hermanos, ¿cuál es la doctrina de la propiciación? Todo verdadero cristiano tiene que sabérsela de memoria. Está en la Biblia. Que Jesucristo propició la ira del Padre. ¿Sabía esto? Entonces se llama propiciación. ¿Por qué la propició? ¿Qué es propiciar? Incitó, despertó la ira del Padre. ¿Y por qué la despertó?
porque Él mismo se imputó los pecados de toda la humanidad, desde el siglo cero hasta el último día en que existamos. Él se echó encima los pecados de todos y eso propició que el Padre se separara de Él, y no solo se separara de Él, sino que lo castigara. Tremendo. Eso es lo que hay que meditar al momento de partir el pan y el vino. Y si usted está peleando, si usted tiene problemas con sus hermanos, se distrae, ¿cierto? Y se vuelve, con todo respeto, se vuelve como cualquier religioso más, que tiene el pan en la mano y lo está masticando y no está haciendo nada. Eso es lo que les dice Pablo: ustedes no están tomando. Parece que se reúnen en sus cultos a cenar, pero no están cenando, ¿cierto? No están haciendo nada. Y hay un tercer y último punto, hermanos: la preparación para la cena del Señor. Tremendo, ¿cierto? Versículo 27 al 34, rápidamente. 27 al 34 les dice: de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, diga conmigo, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿cierto? Así que, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, pues coma en la casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas se las digo después, les dice. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Básicamente les habla acerca de la corrección, ¿cierto? Hay una perversión, hay unas situaciones previas, pero aquí ya corrijámonos, Corinto, y les enseña cómo. La preparación para la cena del Señor. Ahora, hay algo que es puntual aquí, y es que los cristianos no deberían venir a la iglesia, no deberíamos venir al culto sin antes prepararlo previamente. Es decir, el cristiano que no es muy maduro, dicho respetuosamente, pretende que sean los líderes, los servidores y los pastores quienes preparen el culto. Y yo vengo acá y como quiero, a la hora que quiero, y a mí que me sirvan, ¿cierto? Pero en realidad eso es un pecado. Porque si es verdad que los obispos, los diáconos, los líderes, los servidores preparan, pero también la oveja se debe preparar para venir a la iglesia. Y ese es un problema que está presente en Corinto, que está presente en la iglesia actual. Y la pregunta es, ¿está presente en Santa Gracia? No es como venir y llegué yo, pero mi hijo que era, llegué yo. O sea, si usted llega tarde, hermano, no preparó el culto. También no es solo prepararme físicamente, debo preparar mi dieta, que es prepararme físicamente, llegar temprano. Si yo sé que tengo vehículo, en mi cabeza yo me organizo porque debo parquear. Es toda una serie de cosas que, como hijos de Dios, durante la semana estamos meditando en lo que vamos a hacer. Y esa fue la trampa en la que cayeron los corintios. Tomaron en poco el culto y lo volvieron una acción social. Para ellos el culto era ir a pelear, a imponerse en su ego, quién tiene más, quién tiene menos, quién es más, quién es menos, quién es líder, quién no es líder, quién es rico, quién es pobre. Y esa no es la iglesia santa de Cristo, no es la iglesia untada del mundo de Cristo. Hay que preparar el culto y sobre todo, les habla Pablo aquí, la cena del Señor. Sobre todo la cena del Señor, ¿cierto? Ahora, no prepararlo es hacerme a mí mismo culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, porque eso es ser indigno. O sea, no preparar yo el día del Señor
el pastor Mauricio respetuosamente a las 6 de la tarde del día anterior que inicia, el día del Señor les avisa, no para fastidiarlo, ¿cierto? Sino con amor para recordarle que debe prepararse física y espiritualmente hablando en su corazón para reposar, ¿cierto? ¿Qué arteras ya están enviando esto? No, hermano. Yo no quiero incomodar a ustedes en su importante vida, pero es que es una manera amorosa de pastorearlo y recordarte, hermano, prepárate, prepárate. Mire, uno no trasnoche, hermano. Venir al culto trasnochado es gravísimo, es bajo. Y el apóstol Pablo les dice, han caído bajo. ¿Por qué cree usted que es bajo? Porque usted viene a dormir, hermano. Porque su pila está en un 10% y usted y yo, por más llenos del Espíritu Santo que estemos, si no he comido bien, si no he dormido bien, mi cuerpo no va a recepcionar. Y el culto pierde su propósito. Ahora, el caso de los hermanos en Corinto era tremendo por esta misma razón. Ellos no preparaban el culto, ellos se preparaban, sí se preparaban, pero ¿sabe para qué? Para humillarse entre unos a otros. Yo creo que se compraban los que tenían plata, decían, voy a ir a Carulla a comprarme el más caro para ponerlo allá y que el otro ese sufra. O sea, sí se preparaban, pero para mal. Y es ahí el problema. En ese orden de ideas, por eso el Señor a través del hermano Pablo les invita, versículo 28, pruébense a sí mismos, porque eso es indigno. No prepararme para el culto es indigno. Y quien come y bebe de manera indigna es terrible. Trae juicio para sí mismo. Y ya les va a decir cuál es el juicio. Trae juicio para sí mismo. ¿Qué significa la invitación a probarme a sí mismo? Hacer un examen de conciencia, ¿cierto? Hagan un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo? ¿Cierto? Ahora hay alguien que dirá, bueno, yo hago el examen de conciencia y no, yo estoy como mal. Mejor voy. No, para eso no es el examen de conciencia. Porque si no, entonces yo mejor no voy. Peor, porque estoy cayendo en un desacato. La cena del Señor, la cristiandad enseña que hay 7 o 9 sacramentos, pero la Biblia dice que hay solo 2, u ordenanzas, el bautismo y la cena, no hay más. ¿Qué son ordenanzas o sacramentos? Que de la boca de Jesús salieran. Jesús ordenó bautizar y instituyó tomar la cena. Entonces, quien no viene al culto porque hace un examen de conciencia y dice, yo odio tanto al pastor que yo no quiero ir por allá. Y no quiero ir a ninguna iglesia, porque hasta ese punto podría llevarnos el pecado. En ese orden de ideas, es un desobediente y rebelde. Desobediente porque no toma la cena, no guarda el día de reposo y además hay orgullo y altivez. ¿Cierto? ¿Qué podrían pensar los hermanitos de Corinto que son pobres y que después de se verá humillada? Yo no quiero volver por allá, aunque habría pecado en ellos también, porque por más de que mi hermano no me diga, no me hable, no me salude, yo no voy por él, voy por él. ¿Sí? Pero sí es mi responsabilidad llevarme bien con mi hermano. Entonces decir, ¿por qué me humillas? Ven, hablemos, amémonos, ¿cierto? Ahora, un examen de conciencia completo en mi corazón, ¿cierto? Para arrepentirme, para cambiar. Y después de cambiar, por eso hay que preparar el día del Señor. Durante la semana yo hago un examen de conciencia, ¿cómo estoy? Me preparo, pido perdón al Señor. Domingo voy a ir a la iglesia, pero tengo que corregir esto, perdonar a hacer esto, madrugar a esto, hacer el servicio, los que sirven en el día del Señor, que madruguen. Mire, prepare el día del Señor y llegue y hágalo con amor. Así se toma la cena con una conciencia limpia. Ahora, el que la toma de manera indigna es aquel que no hace un examen de conciencia, que llega a la hora que llegue con problemas, con divisiones, con contiendas,
y coge la copa y la toma como si eso fuera frutiño, y ni entiende lo que está haciendo, y eso acarrea algo terrible. Versículo 29 y 30, mire lo que acarrea: disciplina de parte de Dios, ¿cierto? Disciplina de parte de Dios. Versículo 32 dice, bueno, 31 y 32: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea que vendría juicio, ¿cierto? Mas siendo juzgados, verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Aquí hay algo importante que necesito que quede claro, hermanos. Quisiera yo ser idóneo para exponer, y es lo siguiente. Dice el verso 32, ojo, dice el verso 32 aquí, no se pierda. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mire, hay ciertos círculos de la cristiandad que hablan de soteriología. Por alguna razón siempre piensan en salvación o condenación. Pero ojo, esta palabra aquí en el versículo 32 que dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Mire la diferencia. Castigado en el griego original, el griego utiliza la palabra krima, que significa disciplina. Por alguna razón Casiodoro de Reina lo escribió como castigado, y Cipriano de Valera la revisó y no le pareció relevante cambiar la palabra disciplinado. Pero en realidad el término en griego aquí en el verso 32 apela a krima, que significa corrección, ¿cierto? Y en el versículo 30, si es el 32, sí, en el mismo 32, mas siendo juzgados somos corregidos, krima, corregidos por el Señor. ¿Aquí a quién se refiere? A los cristianos. Para que no seamos condenados. Aquí el griego usa katakrima, no krima, sino katakrima. Aquí apela a quienes, a las personas que no son creyentes. Ellas van a recibir juicio. Es decir, ¿qué nos quiere decir el pasaje? Que el que toma la cena de manera indigna, que el que viene a la iglesia indignamente, llegando tarde, o sea, la copa que rebose la copa algún día, hermano, no abusemos de la gracia de Dios, porque vamos a recibir no condenación, no katakrima, como los del mundo, dice ahí, sino krima, que eso es corrección. ¿Y sabe cuál es la corrección? Enfermedades y muerte. Y aquí es donde dice, uy, ¿cómo? Así es el Señor. Y nos parece duro y nos parece difícil porque nos creemos buenos. Porque siempre, no sé si los posmodernistas por la herencia de la ilustración, que el hombre es el centro del universo y somos buenos y el hombre es bueno y el hombre es bueno, pero en realidad, mire, es esa lucha de creer que somos muy buenos, y en realidad es la gota que rebosó la copa. Si alguna persona, cristianos verdaderamente hijos de Dios, tomando la cena de manera indigna, viniendo a la iglesia de manera indigna, o no viniendo, esta puede ser una razón de enfermedad en muchas personas. Ojo, escuche lo que estoy diciendo. Puede ser, no estoy diciendo que lo sea, pero si analizamos el pasaje, el Señor a quien ama, corrige, krima. Y una manera de corregir es la que usted va a ver a continuación. Mire el versículo 30, gracias Cris. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos también duermen. Esos muchos son cristianos, son verdaderos hijos de Dios, que por gracia vinieron por medio de la fe en Cristo a ser reconciliados, pero recibieron disciplina. Ahora, porque algunos se enferman y otros incluso mueren, eso es soberanía de Dios. Incluso puede ser tan lleno de gracia usted y yo que no se enferme ni pase nada, ¿cierto? Que haya otro tipo de disciplina. El apóstol Pablo habla aquí puntualmente, inspirado por el Señor, de una disciplina para cristianos.
¿Cuál es? Ya lo vimos, ¿no? Verso 30, enfermedad y muerte. A la verdad, Dios en realidad hizo que muchos en Corinto murieran. Si lo está diciendo es que usted lo lee en el verso 30, ya pasó. Muchos entre ustedes ya no están. Entonces ahí yo creo que ya entendieron en Corinto, claro, de razón. Tremendo, hay una disciplina amorosa de parte del Señor por menospreciar, por corromper, por pervertir el culto, por venir con esa actitud, ¿cierto? Como si esto fuera un circo. Mire, estas congregaciones de corte puede que sean cristianos, puede que sí, hermanos, pero que ya llevan el culto a un nivel de verdad, de insolemnidad, no sé qué término yo utilizar para no ser grosero ni tampoco caer en juicio, pero hay personas que están tentando al Señor y al Señor no hay que tentarlo. Hay cultos en donde la gente ya de verdad, como aquí en Corinto, le vuelan ¿cómo decirlo? Provocan la disciplina del Señor. Y ya en los cultos, ahora no lo hace con toda la iglesia, lo hace con quienes necesitan ser disciplinados. ¿Cierto? Es que soy igual a mí el pastor. Él me dice, pero este es mi estilo. Yo soy así. Y hermano, tenga cuidado. No es como tú y yo querramos adorar al Señor. Es como Él quiere que lo adoremos. Y si usted no miraba la atención en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, hay muchas personas que recibieron disciplina. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y el Señor les quitó la vida. ¿Cierto? O usted mira el ejemplo que les ponía anteriormente, cuando el rey David recuperó el arca de la alianza, el arca del pacto, y la trasladó, Dios le quitó la vida a uno de los servidores del rey. ¿Y sabe por qué Dios disciplina? Usted dirá, pero ¿por qué Dios trae enfermedad y quita la vida? Por amor a esa persona. Y también para que los que queden vivos corrija. David, cuando vio caer a Usa, dijo, corrigió. Inmediatamente corrigió. Se dio cuenta. Ese es un propósito de la disciplina de Dios. Quitar la vida de algunos hermanos que van para el cielo, tranquilo, hermano. Ellos van para el cielo por la gracia de Dios. Están con el Señor, están mejor. Pero a nosotros nos queda un escarmiento a los que llegaremos a quedar. Corregir como hizo el rey David. Quietos ahí. Cayó Usa, nadie toque el arca. Y David se arrepintió inmediatamente, dijo, ¿qué estoy yo haciendo? Mandó traer el sacerdote porque así es como Dios quiere que lo adoren. No es tu estilo, David, no es tu manera de ser, es la manera de Dios. Y aquí es donde el culto se vuelve santo, cuando lo hacemos no como un circo, no de manera irresponsable. Pastor, tráiganos luces y cosas aquí, hagamos esto una... No, hermano, mire, es solemne para el Señor. Amén. Es que esa música mire, hermano, es para el Señor, no es para usted ni para mí. Adorémoslo de corazón, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que quiere el Señor. Y que tengo que terminar, hermanos. Aquí hay algo importante también, y es el aplicativo, ¿no? Pero antes del aplicativo para Santa Gracia, quiero hacer un paréntesis. Esto no significa, hermanos, la disciplina por tomar indignamente la cena o por indignamente llevar un culto pervertido. No significa que la disciplina de la enfermedad o de la muerte sea que el que está enfermo hoy aquí, muchos de nosotros aquí, estemos siendo disciplinados. No siempre la enfermedad es disciplina del Señor. ¿Vale? Es una aclaración que hay que hacer. A veces es nuestra responsabilidad. Hermanos, si alguno de nosotros tiene un vicio con mala comida, una dieta pésima, si yo cambio de temperatura constantemente y no soy responsable con mi cuerpo, si yo tengo un vicio escondido con algún hábito esclavizante que dañe mis pulmones,
no podría decir que el Señor me está disciplinando solamente, también hay una responsabilidad, una consecuencia de mi pecado. Entonces, que el Señor discipline con enfermedad y quite la vida de ciertas personas, es verdad, pero no significa que siempre el que está enfermo o el que murió está siendo disciplinado, no significa eso. ¿Listo? Ese es el paréntesis que quería hacer. Habría que examinar cada quien, ¿no? Si yo estoy enfermo, ¿por qué es? ¿Será que yo estoy siendo indigno y de verdad me están disciplinando de parte del Señor? ¿O será que yo estoy siendo irresponsable con hábitos? ¿O algo pasa? ¿Cierto? Ahora, el aplicativo, hermanos, para terminar, este punto 3 aplicativo, escúchelo muy bien porque es profundo. Como Santa Gracia, como iglesia local, podríamos estar en riesgo de acercarnos a su mesa, ¿cierto? Tomando la cena o viniendo al culto de forma indigna de varias maneras. Yo le voy a poner varios ejemplos. ¿Listo? Podría estar pasando. El primero de ellos, participar en el culto y en la cena de forma ritualista. Eso es indigno. ¿Cómo así? Es decir, sin la mente y el corazón puestos en Jesucristo. Es decir, venir y tomar cual ritual, aquí estoy, ya yo lo tomo y... Eso es indigno si yo en mi corazón y en mi mente no estoy meditando en el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque ese es el propósito de la cena, ¿no? No pasar y hacer una fila y que me pongan una cosa en la boca y mientras tanto estoy codiciando a la hermana, estoy conflictuando con otro y estoy pensando en hacer un negocio torcido y estoy... No, hermano, eso es indigno. Uno debe tomar la cena no como un requisito litúrgico, sino meditando en lo que significa el pan y el vino. Entonces es importante preparar mi mente y mi corazón en función de tomar la cena de manera correcta, ¿cierto? Pensando y mire, cuando estemos tomando en unos minutos la cena, hermanos, piense en el Señor, meditemos en Jesús, en su sacrificio. Mira, Él nos perdonó y su sangre vale mucho, hermano, vale la reconciliación de cada uno de nosotros con el Padre. Y eso es lo que hay que pensar al cenar. Y el no pensar en Cristo y pensar en otras cosas nos hace indignos y por eso muchos duermen y otros están enfermos. 2 aplicativo, es indigno y podríamos estar siendo indignos, cada quien evalúe, cuando se toma la cena o se viene al culto creyendo que la cena imparte salvación o condenación. Eso es gravísimo. ¿Cómo así? Cuando yo tomo la cena y me como este pan para que el Señor me salve, cuando yo creo que el pan y el vino me salvan, lo mismo que el bautizo, eso no imputa salvación, porque no es por obras. Cuando yo me como, es que me voy a comer el cuerpo del Señor para que Él esté dentro de mí y ya yo esté, el Padre me mire y como yo tengo ahí, no, hermano, no, pero usted se ríe, pero hay ciertas corrientes de la cristiandad que creían eso, y eso es un error, eso es un gran error. La cena no imputa gracia. Tomar la cena no me da salvación ni me mantiene mi salvación, ¿no? Eso no existe, por lo menos en la Biblia, no es bíblico. Y nos hace indignos tomarla o venir al culto pensando que si yo, mire, cuánta gente en la cristiandad, muchas personas creen que la salvación se pierde. No los juzgamos, habría que invitarlos a escudriñar, pero como creen eso, pues tienen un yugo acá en el berraco, porque como creen que la salvación se pierde por horas, tratan de caminar finito, y por eso vienen al culto. Hay mucha gente que va al culto porque cree que si no va, lo expulsan del cielo, ¿cierto? Entonces hay un problema, y es que no es solo teológico, sino también es un problema tremendo, porque le estamos imputando reconciliación y salvación a las obras que hagamos o dejemos de hacer. Entonces sí es peligroso cuando creemos que lo que yo haga o deje de hacer en función del culto, es que yo vengo al culto porque me imputa gracia y el Señor me mantiene en el cielo.
Entonces así, no quiero ir y vienen, no quieren y vienen y no están. O sea, es como si no hubieran venido porque no querían. Pero pues es que toca cumplir, porque no, hermano, o sea, ahí hay pecado, ahí estoy siendo indigno y eso me puede producir disciplina de parte del Señor, ¿cierto? Debo prepararme en ese sentido y entender lo que estoy haciendo. También podría estar embarrándola, disculpa el término, cuando estoy practicando pecados y vengo a tomar la cena. Eso también es ser indigno y es no prepararme para adorar al Señor cuando estoy practicando pecados. Quiero invitarlo en su Biblia rápidamente a 1 de Juan 3. Rápido, vamos a 1 de Juan 3. Dios mío, 1 de Juan 3. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3, verso 8 al 10. La iglesia lo lee juntos. Al final, no Evangelio de Juan, hermanos, sino primera epístola de Juan. ¿Amén? Bien. Recuerde el punto aplicativo. Soy indigno cuando estoy practicando pecados y vengo y te como el pan y el vino como si no lo estoy. Mire lo que dice 1 de Juan 3, 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ojo acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Diga conmigo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué está sucediendo acá? ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios? Pues básicamente en el hacer pecado. Míreme acá, por favor. Una cosa es practicar hacer pecado y otra cosa es tropezar en el pecado. Los hijos de Dios tropezamos con el pecado. Aquí no hay nadie perfecto, ¿no? Como la canción. Nadie es perfecto en el mundo. Ah, no, esa no es. Ah, no es así. Pero nada, en realidad todos vamos a pecar. Pero ojo, el que es nacido de Dios, aunque tropieza en el pecado, no lo estaba preparando, ¿sí? No es como que yo en mi mente lo concibo y digo, ahorita más tarde voy a hacerle infiel a mi esposa, ya estoy ahorrando para ir al motel, ya, eso no lo hace un hijo de Dios, ¿sabe? El hijo de Dios sabe que si va a ser tristemente, puede llegar a alterar, pero lo hizo no preparándolo, estaba débil, sin oración, está en la mala, está en desobediencia y tropezó. El diablo mismo lo cogió y ¡pin! Lo enredó con una chica por ahí y terminó. Ese se arrepiente, ese le duele, ese está mal, ese está y confiesa su pecado. La diferencia entre el Hijo de Dios al que no lo es, la diferencia entre el regenerado al no regenerado, es que el que ha sido regenerado por gracia tropieza, mas no practica, no lo tiene por oficio, ¿cierto? Ahora, volvamos al punto aplicativo. Estoy tomando la cena de manera indigna cuando yo estoy practicando pecado. Sé que es pecado y no me importa. Y lo hago ocasionalmente. No tropecé. Mire, si es por tropezar, todos aquí hemos tropezado. Entonces nadie podría tomar la cena. ¿Quién no debe tomar la cena? No el que tropezó, debe tomar la cena, o mejor, no debe tomarla el que está practicando el pecado y de malas. Y yo sé que esto está mal, pero no me importa. Yo voy y viene y toma la cena, eso es tomarla de manera indigna. Y acarrea juicio para sí, ¿cierto? Allí hay un punto que es necesario meditar, por eso el apóstol les dice a los hermanos, mediten en sus corazones. Corinto, ¿cuál es el pecado de Corinto? ¿Se acuerda que había pecado sexual? ¿Recuerdan? El capítulo 5 lo dedica completamente al adulterio, a porneia, a fornicación. Mediten, hermanos.
Ahora tienen otro pecado, capítulo 11. ¿Cuál es el otro pecado? La división, el clasismo en ese sentido, ¿cierto? Entonces Él les dice, cálmense ya, dejen de volver un circo la cena y el culto y mediten en lo que están haciendo y corríjanse. Porque no es posible que estemos practicando la división y viniendo a tomar de forma indigna. Para finalmente, hermanos, a modo aplicativo, ¿tomo la cena indignamente o vengo al culto indignamente? Bueno, en realidad, el punto es el siguiente: cuando no tomo la cena. No tomar la cena también está mal. Y eso es ser indigno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice examíneme. Entonces vengo al culto, me examino y digo, hay un pecado ahí, no voy a tomar la cena. ¿Qué significa eso? Que quiere practicar el pecado. Entonces la cena es una invitación a arrepentirme más bien, ¿cierto? Y a tomarla. Cuando yo no tomo la cena, estoy hablando de verdaderos cristianos, cuando yo no tomo la cena, estoy siendo desobediente y, ojo, eso puede acarrear, según el pasaje, corrección, corrección. Y esa corrección puede ser enfermedad, incluso algunos ahí no están, duermen entre ustedes. Entonces, no tomar la cena es delicado. Ahora, note lo siguiente, por eso dejar de congregarse es gravísimo. Porque el que no se congrega no toma la cena. ¿Cierto? Y eso se llama desobediencia, insujeción, rebeldía. No congregarme es grave porque es indigno, me hace indigno. ¿Cierto? Allí encuentro aplicativo. Y yo sé que hay muchos de nosotros, hermanos, cada quien lo sabe, pero yo como pastor lo sé, porque yo los observo y en algo los conozco, y hay muchos o algunos que no toman la cena. No sé cuáles son las razones, pero hay que tomar la cena del Señor. Es un mandato, es una ordenanza. La cena me invita el Señor a cenar. ¿A usted lo han invitado a comer, hermano? Chévere que nos inviten, ¿no? Camila dije que no, inviten a Camila. Eso es tan rico cuando uno lo invita, porque uno se siente importante, me invitan, mire, el Señor nos está invitando a cenar. Pero si a mí me invitan a comer, pues no voy a pagar nada. Entonces yo por lo menos llego temprano, ¿sí? Y además me he visto bien y me echo perfume y tal. Si es así para una persona que aprecio, ¿por qué para el Señor lo hacemos de manera indigna? ¿Por qué lo más mediocre para Cristo y lo más excelente para mí mismo o para el mundo? El Señor nos ayude. Amén. La conclusión, termino con lo siguiente: Dios pastorea a su genuino pueblo al interior de la iglesia. Bien, un redil se compone de varias ovejas, no solo una, ¿cierto? El propósito de ser redil, de ser iglesia, a modo de conclusión de este pasaje expuesto hoy, es poner en evidencia lo mejor y lo peor de mí. Usted lo vio, Pablo se lo dice a Corinto: es necesario que conflictúe. Uno de los propósitos, porque hay varios, uno de los propósitos del ser iglesia es conflictuar. Y es necesario que pase, ¿cierto? Ahora, no para salir del redil, sino para crecer con el redil. Corrigiendo lo defectuoso, manteniendo lo positivo, ¿cierto? Y se hace determinante también examinar cómo es nuestro culto, Santa Gracia, cómo lo estamos llevando. ¿Cómo lo estamos llevando? No mirando al pastor. Ay, ese culto no me gusta porque es que el pastor es la ropa que usa y eso se cambió. Ay, no. Porque más bien no se hace unos dreads o... Mira, hay gente que se pega o se pone el pelo. Es que el pastor de la esquina de allá tiene el pelo azul. Allá sí me gusta. No, hermano, mire, más bien piense, cada quien piense en sí mismo. ¿Cómo estoy llevando yo el culto?
Si a usted le parece, hermano, escúcheme por favor, así me extienda, no me importa. Si a usted le parece, hermano, que venirse de corbata el día del Señor, si a usted en su alma y en su corazón es un esfuerzo que usted hace para Él, lo quiere hacer, hágalo, hermano, porque usted lo hace para Dios. Si a usted le parece que venirse sin bañar adora al Señor, allá usted, hermano. Mire, es el día del Señor. Yo no soy legalista, usted véngase, cada quien examine su corazón. Lo que yo sí como pastor les pido es que sean respetuosos del culto. Lleguen temprano. Traigan su Biblia. Traigan un corazón no crítico. No le estoy diciendo que no use el pensamiento crítico, sino la criticadera, el señalamiento, la quejadera. No, venga con amor y traiga. No espere que le den. Traiga usted amor para sus hermanitos, tráigales amor, abrácelos, salúdelos, hermano. Es que no me los han presentado. Ay, hermano, pues preséntese usted. Hola, mucho gusto. Bienvenido, mira, no te había visto, pero yo me llamo Mauricio. Qué rico que estés aquí. Ay, es que no me saluda. No. Hay que empezar a reformarnos en ese sentido. De alma, cuerpo y corazón es la mejor ofrenda. Amén. El Señor nos guíe y nos ayude. Va a pedirles que cerremos la puerta, por favor.